El día de hoy vamos a trabajar con las funciones de abrir y guardar archivos, pero vamos a hacer un poquito más, ¿cómo llamarlo? Em, más abiertos a las opciones que nos da el libro, ¿de acuerdo? Porque em, eh, nos da una apertura genérica para archivos TXT, y lo que sí me gustaría es que trabajáramos con otro tipo de archivos, ¿de acuerdo? Entonces quiero abrir un poquito de material que no está ahí. Les voy a compartir un material de MATLAB que ya he trabajado antes. Estamos aquí, artículos, aquí está. Esto, por ejemplo, vamos a seleccionar esta carpeta. Ay, no me la abrió. Así ya está. Lo que está haciendo en estos momentos es cargar el contenido de la carpeta. Aquí hay algunos archivos ya trabajados .m, que son archivos de MATLAB. Es importante que cuando ustedes abran un archivo y lo corran, aquí esté señalada la carpeta en la cual se encuentra dicho archivo que ustedes quieren correr, ¿de acuerdo? Vamos a abrir un archivo, por ejemplo, este. Este tiene un nombre largo y tiene un código bastante amplio, ¿de acuerdo? Lo que nos va a hacer es abrir el código de este archivo, y lo que quiero que veamos es la estructura de la llamada de algunos archivos. En este caso, lo que va a mostrarnos es cómo mandar a llamar un archivo .csv, ¿de acuerdo? Un archivo CSV es un archivo separado por comas, es decir, es un archivo de texto, ¿sale? Un archivo con extensión CSV. CSV es un archivo separado, es un archivo de texto separado por comas, ¿sale? ¿Eso qué significa? Significa que dentro del archivo podemos tener un 5, un 12, un hola, un 34, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y después un 8, un 11, un hoy, por ejemplo. Hoy es un 77. Y cuando nosotros mandamos a llamar un archivo que tiene esta información, si nosotros le damos doble clic a un archivo CBS, va a haber dos opciones dependiendo de nuestro sistema operativo y cómo esté relacionado. Una es, nos lo va a abrir desde Excel, y entonces en Excel va a aparecer en la primera casilla, en la segunda, tercera casilla, cuarta casilla, y en el siguiente renglón va a aparecer 8 en la primera casilla, segunda casilla, tercera casilla y cuarta casilla. Si no lo abre directamente desde Excel, nos lo va a abrir desde el bloc de notas. Y lo que vamos a ver dentro del bloc de notas es exactamente esta información, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros cuando ya mandamos a llamar un archivo CSV, lo que tenemos que indicarle es el nombre del archivo CSV, y para eso es importante que ese archivo se encuentre exactamente en el directorio que nosotros estamos indicando como el directorio de búsqueda de este programa. Y la carga se le va a asignar en este caso, una variable m. Esa variable m, ¿de acuerdo? Dependiendo de la estructura de lo que tengamos aquí, va a tener sus propios resultados, ¿sale? En este caso, vamos a crear si tuviéramos esto, estaríamos creando una matriz de dos renglones perdón, de dos renglones por 4 columnas. Es decir, tendríamos una matriz M, cuyo tamaño sería 2 por 4, que tendría en la posición 1, 1, en la posición 1, 1 nos marcaría 5, en la posición 1, 2 sería 12, en la posición 1, 3 sería hola, en la posición 1, 4 sería 34, ¿de acuerdo?
Entonces, esta es la instrucción, la voy a copiar, ¿sale? Y vamos a ser mucho más agresivos, ¿de acuerdo? Pero vamos a devolver nuestro subdirectorio al que estábamos originalmente, que es este. Este era el que estábamos anteriormente. Y vamos a mandar a llamar un archivo, ¿de acuerdo? Borro esto. ¿Cuál va a ser el archivo que vamos a mandar a llamar? Vamos a mandar a llamar este archivo, ¿sale? ¿Por qué este archivo? Pues porque no tenemos nada que hacer. Este archivo es un archivo CBS, cuyo nombre es 200508 COVID-19 México. ¿De acuerdo? ¿Qué es este archivo? Pues es la base de datos del gobierno acerca de los enfermos de COVID. Es un archivo relativamente pequeño, pero que nos sirve para ejemplificar, ¿de acuerdo? Cada registro de esta cosa tiene como 35 variables, ¿sale? Y tiene de longitud o de profundidad 123,000 registros diferentes. Entonces, una base de datos de 35 variables por 125,000. Estamos hablando de pues, como unos 2 millones de datos, ¿de acuerdo? Creo que estoy exagerando. O creo que no sé contar, en fin. Este es el que vamos a mandar a llamar, entonces, para que nos sirva de ejemplo. Yo la verdad es que no he trabajado con ese archivo, entonces es 200508. Aquí este archivo se llama 200508 COVID. ¿Y qué más? ¿Cuál era el nombre? Está aquí arriba, COVID-19 México. 19 México. Es importante no tanto respetar las mayúsculas porque no es tan sensible, simplemente quería identificar el nombre, pero que sí esté exactamente escrito de la misma forma, ¿de acuerdo? Y la extensión que estamos trabajando, que se sube. Entonces, para ejemplificar la sintaxis, esta es la función, ¿de acuerdo? Esta es la función de lectura de un archivo CSV, ¿de acuerdo? No es la única función de lectura que podemos tener, hay muchas más, ¿de acuerdo? Y en la sintaxis debemos de poner entre comillas, ¿sale? Entre comillas debemos de tener el nombre del texto. Entonces, el nombre del archivo, perdón, entre comillas. Es muy importante que esté entre comillas porque si no, no nos lo reconoce. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo crear una variable, ¿sale? En realidad lo que va aquí dentro, ¿sale? Lo que va aquí, en esta parte, no es no es el nombre del archivo entre comillas. Lo que va es una variable de texto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo escribo esto sin comillas, lo que va a identificar MATLAB es que aquí es una variable que tiene este nombre larguísimo, ¿de acuerdo? Cuando yo le pongo comillas, le estoy diciendo que esto que está aquí es un texto, ¿sale? Y entonces ya identifica como que todo esto es una variable de texto, ¿de acuerdo? Y después de este lado va una variable, ¿sale? Esta es una variable donde se carga la información. ¿Qué información? Toda la información que tenga M. Perdón, toda la información que tenga este archivo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, esa es la estructura básica. No es la única, ¿de acuerdo? Voy a limpiar esto. Si ustedes quisieran un archivo de texto, un TXT, pues se quitan la parte CSV, pero también les puede leer XLS.
XLS read, ¿de acuerdo? Les va a leer archivos que sean de Excel, ¿sale? Entonces, tenemos varias instrucciones dependiendo del tipo de archivo que querramos. Si no estoy mal, hay algunas para Word y para otros programas. Yo les recomendaría que se aprendieran las tres básicas, que son read para archivos TXT, CSV para archivos delimitados por comas y XLS read, que son para lectura en archivos de Excel, ¿de acuerdo? No importa si es XLSX o XLS, ambos formatos se los lee, ¿sale? Para los que no conocen la diferencia entre un XLS y un XLSX, es dependiendo de la versión de Excel. Si es muy viejita, el archivo es XLS, y si es reciente, es XLS. XLSX, ¿de acuerdo? Aquí el nombre de la variable puede cambiar. Pueden ponerle datos si gustan o lo que quieran, ¿de acuerdo? Si yo hago la carga, ¿sale? Si lo corremos en este momento sin hacer nada más que la corrida, vamos a llamarle carga datos a este programa. Es importante que este archivo esté en esta misma carpeta. Lo copié antes de empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí no ha terminado, está haciendo la carga de datos, es un archivo bastante grande. Entonces, por eso nos está marcando aquí que está ocupado. Y nos dice que no lo puede leer. ¿Por qué? Dice que... ok. Dice que hay columnas que no son numéricas. Dice que tiene problemas con esta entrada. ¿De acuerdo? Y eso es por el encabezado. Ok, eso es una pena. Bueno, pues entonces, a ver, simplifiquemos el archivo un poco. Vamos a crear otro archivo con menos datos. Vamos a hablar nada más de estos. Este es el resultado de las personas que han tenido COVID y vamos a crear un archivo nuevo. ¿Sale? Aquí en un libro en blanco. Y vamos a ponerlo aquí. Una de las cosas que deben de tener cuidado con los archivos que estén trabajando es que todo lo que contengan sean datos. Ese es uno de los mayores problemas que tiene MATLAB, que el origen de los datos deben de ser todos bajo el mismo formato, ¿de acuerdo? Y sin modificarse mucho los textos. Como en esta columna, este renglón no tiene igualdad con los que están abajo, pues nos dice que hay una diferencia. Y mientras esto los tendría que guardar de texto, estos son numéricos y lo que nos interesa es que nos preserve los numéricos. Entonces vamos a hacer lecturas con este nuevo libro. Vamos a darle guardar. ¿Y a dónde lo vamos a guardar? En el archivo, en el de MATLAB, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle nada más COVID. Vamos a ponerle res COVID. ¿De acuerdo? Nos lo va a grabar como un XLSX y vamos a darle guardar. Y vamos a ver si esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar acá. Vamos a dejar esto tantito de lado. Vamos a colocar res igual a XLS read, ¿de acuerdo? El archivo es res covid.xls x, ¿sale? Y cerramos comillas. Quiero mis comillas. Y cerramos, ¿de acuerdo? Y esto debe quedar como comentario. Ese no es un comentario. Pues vamos a borrarlo tantito. Suprimir. Vamos aquí abajo. Quiero limpiar esto. CLS. Vamos a correrlo a ver si ejecuta. Y a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice ahora? Y nos dice que no puede leerlo. Bueno, no sé. Dice que estaba muy ocupado. Sigue ocupado.
Profe, yo tengo una duda. Mándeme. CVS no puede leer texto, o sea, tendría que tener puros números ese documento. Aparentemente sí. Encontré un error en los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar este renglón. Y en principio el conjunto de datos aquí ya sería homogéneo. Entonces vamos a guardarlo como, aquí nos va a mandar no, sí, dejó que siguiera siendo CBS. Ah, acá está. Ya no vimos la respuesta aquí, es una pena. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue generar el archivo, ¿de acuerdo? Con todas las entradas, ¿sale? Es decir, aquí nada nos manda parte de ello, pero si se dan cuenta nos creó una matriz de 123.446 renglones por una columna, que es donde se encuentran todos los datos, ¿sale? Y yo ya puedo hacer operaciones con ello, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entre otras cosas, puedo hacer cálculos con esta parte. En principio, si ya quitamos el primer renglón, puede ser que ya nos trabaje. Vamos a crearlo de nuevo. Quedamos que datos es igual a CSV read. ¿Sale? Y esta cosa sí tenía un nombre raro, 200508. No me acuerdo del resto del nombre. COVID-19 México. COVID-19 México. .csv. Y a ver si esta vez sí lo ejecute. Si no, habría que revisar por qué no nos está leyendo el otro archivo. Vamos a limpiar. Aquí nos debe de aparecer dos variables, res y datos. Aparentemente no hay ningún problema. Ok. Dice aquí que si no quieres que te imprima nada, termines con punto y coma. Por eso aparece esa instrucción. Y vamos a ver qué hace. Aquí, si todo sale bien, aquí nos debe aparecer. No, sigue indicándonos algo mal. Dice que no puede cargar los datos por la estructura de los mismos. No nos reconoce los tipos fecha. Ok, tenemos que revisar si todos tienen que ser números para que nos lo confirme, ¿de acuerdo? Sin embargo, en un archivo que solamente es numérico, como es sí nos permite ya trabajar con ellos y podemos hacer llamadas a los datos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por ejemplo, podemos preguntarle quién está en la posición, quién está en alguna posición particular de la variable res. A lo que voy es, res es un vector que tiene este tamaño y que tiene sus propias entradas. Por ejemplo, ¿quién está en la posición 1? ¿Sale? ¿Y quién está en la posición 50, por ejemplo? ¿Y quién está en la posición 200? Pues 20,000, porque pues no tenemos nada que hacer. Ahí nos va a mandar 3 valores. Carga los datos y nos dice, pues mira, en la posición 1 tienes un 1, en la posición 50 tienes un 1 y en la posición 20,000 tienes un 1, ¿de acuerdo? Y ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar con algunos elementos que tienen que ver con la manipulación de estos datos, ¿vale? No sé, podemos empezar a preguntarnos cuántos datos cargó, cuántos hay de qué tipo, ¿de acuerdo? Tenemos un par de minutos a ver si podemos trabajar con algo así. Por ejemplo, for y asígnale el valor de ¿qué será? De 1, ¿sale? 2.1, 2 puntos res.long, length, debe de ser.
No sé si esto funcione. Habría que revisar. Son instrucciones de algunos programas. No, nos dice que no conoce length. ¿Cómo se mandará a llamar la longitud de un vector? ¿Alguien sabe? Me encanta porque deben estar. Si usted no sabe, nosotros menos. A ver, pues si yo quisiera la longitud de un vector, debería de estar en length. Aquí está. Nos dice que tenemos que escribir length y la variable que estamos utilizando. Por eso sirve un manual de referencia. Entonces, length res nos dice cuántos datos debió de haber cargado. Y aquí nos marca que este es el número de datos que cargó. Y entonces, ahora sí, eso es un número. Entonces, ¿qué les parece si creamos una variable que se llama positivos? ¿Sale? Vamos a asignarle el 0. Negativos. Asignar el valor de 0. Y sospechosos. Asignar el valor de 0. Esto nada más es para que veamos cómo todos los datos quedaron cargados dentro de la variable res. Entonces, for y asignar el valor de 1 porque es la primera entrada. Vete de 1 en 1 hasta ¿qué valor? Hasta el tamaño de res, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues por lo menos va a contar de 1 en 1 hasta llegar a 123,446. ¿Qué vas a hacer? Si res en la posición i, es decir, primero en la posición 1 es igual, o bueno, es igual a 1, entonces positivos, a positivos, darle el valor de positivos más 1. Es decir, ya si me dio 1, el resultado, entonces significa que el laboratorio identificó que el valor era, o que la persona estaba enferma. ¿De acuerdo? Entonces mandó el valor de 1 como resultado. El if, si ahora res con respecto de i, es decir, en la posición i es igual a 2, entonces negativos igual a negativos más 1. Ahí lo que estamos diciéndole es, ¿sabes qué? Pues coloca que tienes un negativo. Y si no es ni positivo ni negativo, es un caso sospechoso. Entonces, sospechosos igual a sospechosos. Ya dejé de escribir aquí. Sospechosos más 1. Y después el end del if. Y lo que vamos a decirle es, ¿sabes qué? Imprime primero los positivos, después los negativos y por último los sospechosos. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Primero nos va a leer esta lista de valores y después va a crear 3 variables, ¿de acuerdo? Una donde nos va a guardar los positivos, otra los negativos y otra los sospechosos. Después creamos un for donde va a ir de 1 en 1 hasta el número de datos que tenemos almacenados. Y si el valor de este elemento es 1, entonces va a decir que a sospechoso le suma 1. Si el valor del elemento es 2, a negativo le aumenta 1. Y si no es ni 1 ni 2, entonces va a aumentar en 1 el número de sospechosos. Y después nos va a sacar la cuenta. Vamos a correrlo. Ahí está cargando los datos. Y aquí nos dice que el 8 de mayo teníamos 31,522 positivos, 71,353 negativos y 20,571 sospechosos, que debe de concordar con los datos que nos dio el gobierno, a menos que ellos hayan hecho algo mal o nosotros hayamos hecho algo mal. Aquí estamos combinando 3 herramientas, que era lo que me interesaba.
Estamos combinando lectura de archivos, un for, que ya lo trabajamos, y un if, que ya lo trabajamos, para hacer conteo rápido de muchos, de una tabla muy larga de valores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante aprender un poquito de programación y métodos numéricos. No sé si tengan alguna duda. Voy a suponer que están diciendo que no, ¿de acuerdo? No, profe. No, profe. Bueno,